directamente, pero que puedas entonces descubrir si es por un tema de los componentes como son puestos en tu PCB o si es un tema de software, ¿no? Entonces gestionaremos esa revisión de la integridad de la señal a través del osciloscopio. Entonces, nuevamente, agradezco a Marvin, a la gente de Elvatron por esta invitación. Cuando vi la charla que era sobre fundamentos de osciloscopios, platiqué con Marvin y le dije, dame oportunidad de presentarlo, me dieron ese chance. Y entonces lo que yo propondré en esta revisión es un poco de fundamentos a través de una presentación en PowerPoint, pero principalmente el usar el osciloscopio y tengo uno conmigo. Yo aprovecho también para decir que si de esta charla ocurre algún pendiente, alguna duda, alguna cuestión en particular que quieran dialogar con nosotros, pues pueden contactar a cualquiera de los dos equipos. Pero bueno, como primer contacto, Marvin, que está local, y trabajaremos ahí en asistirlos. Muy bien, pues retiraré la cámara y vamos a arrancar con esta presentación. Muy buenos días a todos nuevamente y arranquemos. Muy bien, entonces vamos a comenzar en identificar el para qué es un osciloscopio. El osciloscopio es utilizado para poder validar la integridad de las señales. Cuando hablamos de la integridad de las señales, es verificar que el ruido no afecte el comportamiento de las señales. Esto es, que el osciloscopio entonces pueda descubrir si la señal logra transportarse hacia su destino. Las señales pueden venir de diferentes fuentes y podría ser la señal de control de un motor, podría ser una señal para poder activar algún dispositivo médico, por ejemplo, sea una cámara o sea algún electrodo. Finalmente es poder ver las señales eléctricas que estamos capturando. El dispositivo, el osciloscopio, dibujará una forma de onda contra el tiempo. Y entonces el sentido principal que tendrá el osciloscopio es verificar cómo la señal que estamos enviando es afectada por otros contribuyentes. Entonces, aquí esto sería cuál es el ruido existente en la señal, quién causa ruido, quién está afectando, por cuál razón hay una fuente de ruido en tu dispositivo. Muy bien. Entonces, el osciloscopio, cuando mide ruido, lo que debemos caracterizar es cómo es el ruido en horizontal, cómo es el ruido en vertical. Cuando es un ruido en horizontal, pues prácticamente son los delays generados o retrasos generados. Imagínate que tú quieres entonces enviar una señal de control y se genera la instrucción en un tiempo de demora, pues eso puede ser inconveniente porque si tú le dices a tu dispositivo actívate, no se activará en el tiempo correcto, no medirá, no capturará la señal de interés. Si, por ejemplo, fuese un evento de seguridad para un posible usuario, por ejemplo, prender un sistema de control, un sistema de protección en un coche, ¿no? Entonces sería un tema muy crítico el que la instrucción no llegue correctamente. Entonces, por eso queremos ver integridad de la señal, que la señal no se perturbe en el camino, que la señal se entienda correctamente al llegar a su destino. Entonces, se medirán los eventos de ruido, tanto en horizontal como en vertical. Si intentamos describir cuáles son esos fenómenos que están generando entonces anomalías, y entonces hablando claro es, ¿qué agrega ruido? ¿Qué agrega afectaciones a la integridad de tu señal? Pues la respuesta es que puede ser, por ejemplo, el aumento de la velocidad de los datos que estás transportando. Por ejemplo, un sistema electrónico hoy en día es un sistema embebido. Es un sistema, cuando lo referimos embebido, posiblemente tiene un FPGA o tiene un procesador y él es el que se encarga de gestionar a todos los demás agentes en un circuito. Entonces, se están mandando instrucciones que puede ser a un controlador, a una memoria, a un reloj, diferentes agentes, pero cada vez hay una necesidad de transportar datos de mayor velocidad. Si fuese una electrónica de un vehículo, va a tener una distinta prioridad si es el sistema de frenado con el sistema de entretenimiento, ¿ok? Entonces, cuando hay sistemas que son de mayor prioridad, típicamente los bit rates podrán aumentar. O por ejemplo, si tú tienes un sistema de monitoreo
para sensado, por ejemplo, del pulso cardíaco, ¿no? Un ECG, pues a lo mejor tienes una pantalla y en la pantalla tienes que poner los gráficos. Entonces los gráficos ya van a ser de alta resolución. Entonces estamos enviando datos de mayor velocidad. Aumentar la velocidad incrementa las anomalías. Tener una velocidad en el transporte de datos cada vez más alto hace que entonces los niveles de amplitud sean menores. Y si tienes un nivel de amplitud en tu señal menor, el ruido va entonces a afectar más a tu señal. El sistema se va a comportar como un sistema activo, no es simplemente una línea de transmisión. Entonces te encontrarás algunos fenómenos como líneas de transmisión con efectos inductivos capacitivos, es decir, los ensanchamientos en las líneas de transmisión, uh, de repente los componentes que tengas a un lado, vean que aparece en la parte inferior un circuito y vean que aparece como un zigzag en las líneas de transmisión del PCB. Entonces, estos son un tema de protección de la señal. Aunque aparezca todo torcido, tiene una razón y es finalmente para reducir como los temas de ruido. Si hay componentes mal montados, mal soldados, que tengan una gota de soldadura demasiado grande, puede ser también parte de una perturbación, porque entonces la señal al estar viajando de un camino, de un origen a un destino, pues puede ser perturbada por encontrarse por una obstrucción en el camino, una línea de transmisión que se ensancha y eso genera reflejos. Y a su vez, las líneas de transmisión van a actuar como antenas que podrán tanto transmitir como recibir. Entonces puede haber efectos de crosstalk o temas que se llegan a conocer como emisiones de EMI que van a ser vulnerables a nuestro dispositivo. ¿Ok? Pero vamos a darle forma a esta descripción. En un circuito prácticamente puedes tener como un punto origen donde yo quiero transmitir un contenido de aquí hasta su destino. Esto es en el mismo PCB. Los datos que estamos transmitiendo es un paquete de datos, unos y ceros. Entonces las señales van de un bajo a un alto, de un 0 a un 1. Pero también pudo haber sido una señal de PWM que controla un motor. ¿Ok? Esta señal, que es de un bajo a un alto, si fueran datos y los encimamos, estaríamos dibujando un 0 a 1, un 1 a un 0, y entonces al un 0, un 1, y al encimar todos esos, de esta forma se convierte a esta otra. Pero nos da un poco claridad de que los datos se entienden bien, que los datos de un bajo a un alto son claros, que estamos haciendo como un histograma y entonces estamos viendo la señal al paso del tiempo, muchos eventos, y entonces se forma este polígono. Pues bueno, el tema es que cuando la señal viaja a su destino, la línea de transmisión puede generar anomalías por efectos inductivos capacitivos y hacer que la señal no se entienda bien. Fíjate que la señal tenía un tiempo de subida suficientemente claro, rápido, pero ya por la degradación de la línea de transmisión que actuará como un filtro, el tiempo de subida va a ser afectado. El motor no se activará, el sensor no medirá correctamente, los datos que estaríamos enviando como unos y ceros de control, pues no se entenderán en su destino. Otro fenómeno es, por ejemplo, trabajar con una línea de transmisión, ¿no? Que está mandando datos, pero realmente no es el único canal. En tu dispositivo puede que tengas múltiples líneas de transmisión. Entonces hay muchas líneas en el PCB, cada una transmitiendo diferentes datos, y entonces se van a empezar a generar ruidos, porque es como que estuvieran hablando de una persona 1 a una persona 2, pero al lado tiene a otro grupo de personas que están también comunicándose. Entonces empiezan a hacer ruido, aunque estén transmitiendo a través de la línea del PCB, algo de la señal saldrá, actuará como una antena y ese ruido entrará en las otras líneas. Entonces son muchos que están conversando, enviando datos de un origen a un destino y entonces ese ruido se podrá meter en las demás líneas, entonces podrá estar afectando la comunicación de los otros. Se degrada la calidad de la comunicación entre los participantes. Bien, aprovechen el chat por si quieren lanzar también preguntas. Más adelante haré un espacio para ir respondiendo. Entonces, estos efectos pues harán ruidos que se meterán ahí entre canales. Entonces, el siguiente fenómeno es, por ejemplo, cuando tienes componentes mal colocados
gotas de soldadura que se enfrían antes de tiempo, que se fracturan, o efecto de conectores. Entonces, pensemos lo siguiente. Vamos a emitir esta señal de abajo, este dispositivo abajo, pero piensa que estamos generando una señal. La señal que está viajando, cada que se encuentra una obstrucción en el camino o una conexión que cambia, la línea de transmisión tiene un conector, una gota de soldadura, algo así, lo que va a ocurrir es que va a ocurrir una reflexión cada vez que ocurre esta obstrucción. Entonces, a nivel de ese diagrama que encimaba los unos y ceros, se va a ver algo como esto. Reflejos que finalmente se sumarán como ruido. Y entonces, si de repente tenías un 0 y tiene un pequeño pico que tiene un transitorio, pues puede ser la razón de una falla, ¿no? Entonces, en el envío de señales eléctricas, lo que estamos tratando de cuidar es que no existan esta degradación, estos ruidos, estos transitorios, y la instrumentación entonces entra a poder determinar si existen o no ese tipo de ruidos. Existirán entonces en el mercado múltiples opciones en los osciloscopios, pero hay que tener cuidado porque posiblemente te vas a encontrar la familia 1, familia 2, familia 3. Entonces, ¿cómo seleccionar al equipo correcto? Normalmente vas a encontrarte con configuración basada en la cantidad de canales, 2, 4, hay hasta de 8 canales, rangos de frecuencia, tiempos de subida, sample rate y record length. Pero lo importante, lo que resaltaría para ir yendo a los ejemplos, es que debes pensar que el osciloscopio tiene un rango de operación en frecuencia y eso significa que si es de 100 megas o si es de 500 megas, trabaja desde DC, desde 0 Hz, hasta la frecuencia de corte, que es la frecuencia que diga el osciloscopio. Si es de 100 megas, medirá de 0 hasta 100 megas, pero de 100 megas hacia arriba no medirá nada. Entonces debes considerar que el osciloscopio pueda capturar tanto tu señal fundamental más los armónicos, ¿ok? Entonces, es la fundamental más los armónicos lo que van a componer tu señal que quieres capturar. Si es una señal cuadrada, tienes que asegurar capturar de 100 megas, por ejemplo, si la señal es de 100 megahertz cuadrada, pues es la fundamental de 100 megas más la tercera más la quinta armónica para poderla reconstruir bien. Porque si no, tu señal se va a ver como un poco arredondada, ¿ok? Querías ver una señal cuadrada, pero quieres entonces darle la forma correcta, entonces asegura capturar como el contenido en frecuencia adecuado, ¿no? Si no, tu señal se va a ver deformada. Entonces el criterio es captura no solamente la frecuencia de tu fundamental, sino atrapa al menos hasta una quinta armónica. Tu frecuencia máxima multiplícala por 5 para poder atrapar a la quinta armónica. Si fuera un data rate, multiplícalo por 2. En eso te podemos ayudar después. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Esta es la misma señal capturada con un osciloscopio de 500 megas, 2 gigas y 4 gigas. El resultado es diferente. Y la razón para ser distinta es porque el osciloscopio, el primero, tiene un filtro que nada más opera 500 megas. El segundo a 2 gigas y 4. Como captura más contenido en frecuencia el último, el de 4 gigas, por eso la señal se ve mejor definida, con un tiempo de subida mucho más veloz. Entonces hay que tener cuidado de que la señal no se degrade por la propia instrumentación. Posiblemente el error es que seleccionaste el bandwidth incorrecto y la razón es que tu señal puede ser muy rápida y el osciloscopio no tiene como esa capacidad de digitalizar esa señal. Entonces, tu data rate multiplícalo por 2 o la frecuencia de la fundamental, multiplícalo por 5 y con eso determinarás cuál es el osciloscopio correcto para capturar. Un ejemplo muy simple, si tú tienes una señal de USB que es 2.0 de 480 megabits por segundo, lo multiplicas por 2, son 960 megas. Al menos 960 megas sería el osciloscopio. Entonces metemos un equipo de 1 giga, ¿no? Entonces, por favor, cualquier duda, les pido que a través del chat lo compartan. ¿Listo? Entonces, otro tema, a veces hay usuarios que no tienen datos, que por ejemplo quieren medir una señal de un controlador
de un controller. Y ese controller tiene una señal que no son datos, que sí tiene un tiempo de subida. Entonces, ¿cómo hacemos para seleccionar el osciloscopio? Posiblemente tienes un tiempo de subida objetivo. Ese tiempo de subida objetivo lo dividimos entre 5 y deberá ser entonces el rise time que debe tener el osciloscopio. ¿Ok? Entonces, es un poco ahí la idea. Y bueno, el osciloscopio se ocupa para medir un sistema, medirá al paso del tiempo tu señal, y entonces le puedes decir cuánto tiempo va a capturar. Hay algunos casos donde los usuarios dicen, yo quiero medir 20 segundos, 10 segundos, un minuto. Entonces hay algo que se llama la longitud de registro, la memoria, y eso es una capacidad de los osciloscopios para medir tramas muy largas, ¿ok? Entonces, bueno, el osciloscopio va a medir algún dispositivo, por ejemplo, un sistema embebido que puede tener un FPGA, que puede tener puertos de entrada, puertos de salida. Vamos a medir algo acá adentro. Y adentro de esto puede haber inclusive palabras digitales como I cuadrada C, RS232. Pues entonces el osciloscopio va y medirá este dispositivo en las líneas que tú necesites de tus sensores, de tus FPGAs que van saliendo o en los mismos datos. Poniéndole otra forma, el osciloscopio puede tener entonces canales analógicos, canales digitales, inclusive canales de RF, ¿ok? Y ya iremos a medir. No solamente para ver la forma de onda como esto, ¿ok? Sino también para poder entender el significado de los datos que va circulando dentro de ellos, ¿no? O sea, dibujo la forma de onda, sí, pero aparte de, yo podría ver el significado, que en este caso es un bus y cuadrada C, que tiene un inicio de mensaje, fin de mensaje y unos datos que está mandando ahí. Que pese al ruido que está existiendo, pese a la degradación de la señal, podrás evaluar si los datos se entienden o no se entienden. Muy bien, pero bueno, vamos a continuar con la operación del aparato. Yo creo que esto ya como intro está bien. Entonces vamos a empezar a compartir ya la operación del aparato. Déjenme quitar este fondo. Creo que aquí se va a ver bien. Y le pido al equipo del Batrón que me confirme que pueden ver esta pantalla del osciloscopio. En efecto, se puede visualizar. Buenísimo. Gracias. Entonces, fíjense, el caso que yo tengo acá es un osciloscopio. Vale la pena describir cuál es el que estoy utilizando. Es un osciloscopio que es el osciloscopio serie 2. Uh, el sentido de decir cuál es que quiero decirles que de repente puede haber múltiples opciones de osciloscopios. Osciloscopios como serie, como estos primeros, que son más para reparación o para procesos de manufactura. Entonces son osciloscopios más simples, más de bajo costo, que son como para trabajo rudo, que los voy a programar, que no quiero en una línea de producción, quizá usar una herramienta muy costosa. Pero también hay otros casos donde quieres hacer diagnóstico de anomalías, que quieres inclusive ver fallas de dispositivos, que quieres hacer una rutina de máscaras para comparar con otros dispositivos. Ya metemos equipos más de diagnóstico como un Serie 2, un Serie 3, también programables. O a lo mejor alguien por ahí está haciendo electrónica de alta frecuencia, entonces ya meteremos osciloscopios de alta frecuencia. Vean, 1.5 gigas, 2 gigas, 10 gigahertz, ¿no? Fíjate que de repente hasta suman mucho más número de canales. El tipo de señal que tengas, su frecuencia determinará entonces el rango del bandwidth del osciloscopio. Si es USB, necesitas un equipo de 1 giga. Si es una señal de un motor, a lo mejor 350 megas es suficiente. Tendremos que cuidar ese punto nada más. El equipo que yo estoy utilizando acá es este osciloscopio que es este modelo, el Serie 2. Fíjate, vale la pena enseñar que el osciloscopio tiene un puerto Ethernet. Lo conecté a la red donde estoy y entonces eso me permite habilitar el control remoto. Entonces es un equipo ahí portátil, ¿ok? Como estos de acá. Entonces yo lo que hago es que en el osciloscopio le di una función que fue ir a visualizar la dirección IP del aparato. Y entonces la dirección IP la estoy poniendo en este TiVNC para poderlo ver en tiempo real. Por eso es que tengo esta pantalla habilitada. Entonces, bueno, empecemos a operar el osciloscopio.
El osciloscopio, yo hago un default setup. Está capturando ahorita puro ruido porque tiene pues nada conectado. Entonces, lo primero que tienes que hacer es medir la señal de compensación que viene en el mismo osciloscopio. Hay algunos usuarios que gustan de usar una herramienta que se llama AutoSet. Es una posibilidad. Es una primera recomendación de entrada, no es lo mejor. Yo lo que te diría es utiliza mejor tus botones de horizontal y vertical para jugar tu configuración. Si quieres capturar como tramas más largas, eso lo vas a poder ajustar no en el automático, sino ya en la gestión manual. Entonces yo tengo las perillas que son de horizontal y vertical, con el cual ajusto mi escala, ¿ok? Pero también este tipo de plataformas ya tienen un touch, entonces yo podría jugar con el touch para poder abrir o cerrar como nuestra ventana. Cuando hago control remoto, también se puede hacer este tipo de gestiones. Tienes los menús de horizontales y entonces fíjate que aparece este botón para poder hacer más grande, hacer más pequeña tu captura. Por ejemplo, aquí quiero capturar más datos, lo hago más grande temporalmente. O sea, estamos capturando 4 milisegundos por división, son 10 divisiones, son 40 milisegundos de captura. Muy bien, 40 milisegundos. Creo que había un Jesús, comentario ahí. Adelante. sí, Reinaldo Santamaría hace una consulta que si por favor puedes enfatizar entre la conexión del osciloscopio al equipo de medición, es decir, al hardware. ¿Cómo se hace el Sí, enlace entre los perfecto, equipos? perfecto. Este, y también más adelante voy haciendo también espacios para estas consultas. Fíjate que me va a fallar ahí una cámara para poderlo hacer adecuadamente. Déjenme, tendré que mostrar una imagen porque no tengo cómo mostrar lo que conecté, pero vale la pena decir, vamos a aprovechar esta imagen. No, vamos a decir algo aquí interesante. El equipo tiene sondas y entonces las sondas es un conector BNC y la sonda ya tiene un tip de prueba que prácticamente es un gancho de sujeción, ¿ok? Es un gancho de sujeción. Entonces, ahorita habilito la cámara, aunque lo vean un poco de lado, tengo un desastre aquí, me va a dar un poco de pena por todo lo que tengo a mi lado, pero bueno, vamos a abrir la cámara para que lo vean. Déjenme asegurar que lo puedan ver. Creo que ya me ven aquí. Ok. Bueno, vamos a ver. Tengo ahí otro equipo abajo. Creo que no se ve tan mal como creía. Fíjate lo siguiente. Ok. Este es el equipo que estoy utilizando. No sé si se ve de buen tamaño, Marvin, o si debo de quitar mi presentación para hacer más grande el video. Sería ideal hacer más grande el video Si lo quito, si para se ve más grande, ok. visualizarlo. Debería. Déjenme ver si le quito acá De el igual full screen. forma, A ver, creo que excelente, ya me van a ver en grande, ¿no? excelente, sí. Vale, buenísimo. Ay, si no, ya sé qué otra opción tenía, pero bueno. Vamos a darle un share, porque si no vamos a perder ahí un poquito la forma. Show este monitor y ya la herramienta me dio una, una forma de presentar la cámara de buen tamaño. A ver si... Una disculpa ahí para todos por este ajuste. Bueno, a ver, déjenme hacer aquí se ve quizá un poco borroso, ahí están viendo mi escenario, pero yo tengo aquí una sonda de prueba. Primero me conecté al punto de referencia, pero este va a ser mi circuito de medición, ¿ok? Entonces, lo que yo resaltaría es que mi punta tiene mecanismos de conexión que va a ser tierra y por otro lado tendré este gancho de sujeción, ¿ok? Este también lo puedo retirar porque aquí yo tengo como una aguja con el cual también puedo hacer el contacto. El tema de esta como aguja es que necesito yo sujetar con la mano, ¿no? Entonces para eso va a ser más fácil poner este adaptador para poderme sujetar. Cuando yo tengo puntos de conexión que son mucho más fáciles de sujetar, por ejemplo, acá tengo puntos de prueba que ya están hechos, me podré tomar fácilmente. Pero cuando no hay esta opción, lo que haré entonces es retirar mi capuchón de la punta y entonces
bajaré de forma manual para poder hacer mi contacto, ¿ok? Lo malo de esto es que esto se me puede mover. Entonces, normalmente existen también algunos brazos de soporte para poder dejar esto fijo. Pues nada, es un soporte de plástico para dejarlo así fijo y yo poderme mover. Si yo lo puedo estar tocando, estamos bien. Entonces, ese sería más o menos el escenario de prueba. En este caso, lo que yo estoy haciendo, y déjenme disminuir esto, lo muevo para acá y esto también de este lado. Y creo que ahí queda bien la pantalla. Ahí Entonces vamos a disculpa. seguirlo. Tenemos un Sí, Marvin. cliente que indica que la pantalla parece cortada. Sin embargo, de mi parte sí se está visualizando sin inconveniente. Entonces, por favor, a los demás asistentes, si pueden confirmar que pueden visualizar la imagen en video sin ningún problema, les agradecemos. Bueno, vamos a seguir entonces y vamos a continuar ahí para no perder el punto, ¿vale? Entonces me conecto a este punto de sujeción. Fíjate que está apareciendo un montón de ruido porque no tengo la tierra conectada. Al no tener la tierra conectada, por eso me está apareciendo esto. Entonces, aunque todos los canales compartan tierra con la tierra de alimentación, siempre tienes que conectarte, ¿no? Y entonces pongo mi tierra y entonces disminuye el ruido. Fíjate que cuando yo entro aquí en los settings de mi canal, inclusive me podrá decir los criterios de atenuación, ¿no? Si tengo una punta inteligente, entonces el osciloscopio descubrirá cuál es el tipo de punta y no tendré que gestionarlo. En este caso, como es una punta con un conector BNC, sí me da esta opción para controlar. Y si fuese una punta de corriente, entonces yo podré cambiar que es de corriente para que ponga los resultados en amperes, ¿no? Básicamente. Tu señal está bien, no necesita un mayor ajuste. Y entonces ahora sí, nosotros vamos y medimos algún dispositivo. Ahorita doy espacios por si hay preguntas para no romper un poquito la dinámica de la presentación. Entonces ahorita hago unos espacios. Entonces, por ejemplo, me conecto a algún punto de prueba y pues no veo nada, ¿no? Una primera forma de poder hacer un primer ajuste en la plataforma es jugar con la autoescala. Puede ser un primer como forma, un primer formato para acercarnos a qué también no mal puede ser la señal, ¿no? Más o menos para adecuar el osciloscopio, pero lo más común es que hago mi ajuste manual y después jugaré con algunos criterios. Por ejemplo, la base de tiempo para poder capturar una trama mucho más larga o vamos a regresarlo como estaba, o jugar la escala en vertical. Entonces ya jugaré aquí con mi vertical para ajustar. Ya está. Así me gusta porque entonces sí ya puedo ver un ciclo nada más de esta señal. Son datos, pero me interesa ver un ciclo. Quiero ver que ese ciclo se esté comportando como bien. Como son datos lo que está circulando ahí, yo tengo mi disparo en un flanco de subida ascendente, que este es mi flanco de subida. Hay diferentes opciones prácticamente en los tipos de disparo. Podrá ser por flanco de subida, podrá ser por el ancho de pulso de mi tren de datos, ¿no? Podrá ser, si fuera, por ejemplo, un sensor, un motor, una señal de control, yo le podría decir, ¿sabes qué? Yo nada más quiero capturar cuando llegue un flanco ascendente. Cuando llegue una señal, ahí quiero capturar. En este caso, en el canal 1. Y entonces pongo el nivel de voltaje y entonces lo puedo ajustar para hacerlo más alto, más bajo, que justamente corresponde a esta flecha que apareció aquí. Este es el flanco, el valor de voltaje a la subida, que es el que está tratando de encontrar el osciloscopio para capturar. Entonces dice, cuando ocurra este evento de disparo, aquí es donde me voy a detener y se está deteniendo ahí. A veces los usuarios olvidan seleccionar el trigger o ponerlo de forma correcta, quedó fuera de la señal y por eso es que la señal se está moviendo toda, pero no queda claro lo que esté ocurriendo, ¿no? Entonces, déjenme abrir el panel de preguntas por si leo que alguien mande algo. Eh, por ahí hacen un comentario. Marvin, si quieres, te pido leer esta consulta sobre la resolución del osciloscopio. Claro, solamente que consulta Anthony Quiroz.
Si se mide un sistema trifásico de tensión de 480 volts, es posible medir la frecuencia y cómo se conectaría a la Tierra en este caso. Y agrega a esa pregunta. Esto debido a que es un equipo de calidad y energía. Ok, Y gracias. esto debido a que un equipo de calidad y energía no tiene la resolución del osciloscopio. Vale, perfecto. No sé por qué a mí no me salía completa, pero gracias por ayudarme a leerla. Fíjate que esa fue interesante la consulta. El osciloscopio entonces tiene, la mayoría de los osciloscopios tiene los canales compartiendo la misma tierra. Cuando quieres medir un sistema trifásico, en vez de ocupar una punta single-ended, ocupamos una punta diferencial. La punta diferencial no tendrá tierra, es una punta que tiene dos tips de conexión, una que va a ser un high y un low. Entonces, el osciloscopio no necesariamente tiene que ser aislado, sino que ocupas una punta diferencial con conexión high y low, y entonces así podremos medir cada una de las fases. En este caso yo tengo un osciloscopio de 4 canales, entonces podría medir nada más 2 de las fases si es que quiero medir voltaje y corriente, pero hay otras opciones que son para medir 6 canales, 8 canales. Por ejemplo, si yo quiero medir un motor en su controller, entonces yo podría utilizar en la entrada del motor, que puede ser una señal en AC o DC, pues yo tengo mi primer fase, canal 1 y canal 2. A la salida del controlador del motor, tengo un sistema trifásico con una señal PWM de control. Entonces ya metemos 6 canales más, porque son 3 fases, y entonces ya meteremos en cada una de las fases una sonda de voltaje, de corriente, 2, 4, 6, y así podré medirlo. Entonces las plataformas inclusive tienen herramientas de análisis para poder ver qué tan eficiente es tu controlador, tu inversor, tu motor, ¿no? Entonces se podrá así. Bueno, creo que ahí alcanzo a responder de estas consultas. Fíjate que entonces ajusto ya mi trigger, ya podemos ver ya nuestra medición, y entonces podré empezar a hacer mediciones. Por ejemplo, quiero medir dentro de Measure mi peak to peak, o quiero medir mi rise time, entonces yo llamo las mediciones que a mí me interesan. Este, si el PW, me quedé pensando, si el PWM cambia, el osciloscopio se puede activar, porque entonces, aunque esté cambiando la frecuencia del PWM en un motor, ¿no? El osciloscopio solo va gestionando porque va haciendo múltiples capturas, entonces no se queda estático en un solo punto. Y esa es una de las ventajas también para un análisis de potencia con un osciloscopio, ¿no? Bueno, entonces empezamos a llamar las mediciones, que pueden ser mediciones o instantáneas, como las que tengo acá, o yo podría decirle, dame mediciones estadísticas. Noten que aquí me es fácil como controlarlo en este monitor, pero yo también podría decirle, yo quiero agregar una máscara, yo quiero agregar mediciones, entonces todo lo puedo operar o en la misma plataforma o de forma remota. A mí como estoy aquí compartiendo la pantalla, por eso como que es más fácil desde la computadora manipularlo. Pero bueno, muy bien. Entonces ya tengo estos escenarios y entonces el equipo está midiendo. Es muy común que también el usuario necesite hacer transformada de Fourier para ver un poco los armónicos. Entonces podríamos llamar a un matemático, agregar un matemático y entonces decirle, quiero habilitar la transformada de Fourier. La transformada de Fourier será la respuesta en frecuencia, siempre desde DC hasta una frecuencia de corte. En osciloscopios ya de última generación, ¿cuál sería la idea? Que tú puedes inclusive determinar la frecuencia de análisis. Ejemplo, a mí no me interesa ver desde DC, yo nada más quiero ver en 200 megas. Entonces tú puedes configurar la ventana de análisis sin cambiar la base de tiempo. Tú nada más le dices, yo quiero ver de 200 megas a 400 megas. En esta plataforma, una buena posibilidad es hacer como un nivel de zoom y entonces ya puedes gestionar como la zona más interesante para tu visualización. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya el osciloscopio está haciendo una captura, gestionamos el trigger, llamamos mediciones automáticas, llamamos la transformada de Fourier. ¿Ok? Entonces vamos bien ahí. Cada que hacemos una nueva medición, debemos hacer un default setup.
siempre, porque entonces con eso tiramos todo lo que se había configurado. Vale la pena aquí mencionar algo. Yo tiré todos los settings, el equipo se fue en automático donde es la configuración de fábrica, y entonces me está diciendo el osciloscopio, cuidado, tienes un clipping. ¿Qué significa eso? Que estamos saturando, que la señal está saliendo de la pantalla, que está quedando aquí arriba, entonces te dice, yo así no puedo medir. Entonces nos pide ajustar prácticamente tu vertical para que la señal quede dentro de la pantalla, y cuando la señal está dentro de la pantalla, entonces ya la señal de clipping, de que está saturando, se retira. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cambiaré la señal y me voy a ir a otra. Por ejemplo, una señal de control con un sistema embebido. Vale la pena. Sé que tenemos como varios participantes con diferentes como tareas, entonces intento abordar un poco los distintos escenarios. Entonces, le doy un default setup, y entonces intentaremos ajustar nuestra base de tiempo. Si no ocupo el automático, yo veo que tengo aquí este tren de datos o esta señal que está saturando, que se está yendo de la pantalla en los verticales, entonces hay que ajustar el vertical. La escala en vertical la hago más pequeña. Ya está dentro. Ahora la señal se está saliendo hacia la izquierda y hacia la derecha, entonces hay que ajustar la base de tiempo. ¿Ok? Ya está. Todavía no le veo forma, todavía no me queda claro qué es la señal. Entonces lo que hago es que ajusto más mi base de tiempo hasta yo ver algo, datos, ¿no? Señales. Ya veo que hay una señal, es una señal que está cambiante, entonces o lo podría detener, le doy un single para que capture una sola toma, ¿no? O que esté corriendo. Normalmente estamos acostumbrados a usar el osciloscopio a que esté todo el tiempo como capturando, pero cuando tienes una señal cambiante o una señal de un activador que nada más llega en un solo momento, entonces yo nada más le doy single, estará esperando a través del trigger el evento, cuando llegue lo captura y ahí se queda. Es decir, si nada más ocurre una vez ese fenómeno, yo para eso defino mi trigger, para que el osciloscopio esté esperando el evento y cuando ocurra que ahí se detenga. Entonces le doy single y ahí llegó. Si son fenómenos que continúan todo el tiempo, yo le puedo dar o múltiples singles o dejarlo corriendo. Y está cambiando porque es un tren de datos, entonces a veces son un 001 y a veces es un 0101, por eso cambia, ¿ok? En este caso, lo que necesitamos es decirle al osciloscopio, evalúame mi señal. Entonces, le puedo dar un chequeo a ojo y entonces este chequeo podría ser, fíjate que tenemos aquí un overshot, aquí tenemos otro overshot, es decir, tengo aquí unos piquitos, pero no pareciera que afectarían como nuestro comportamiento de la señal o que la vulnere. No parece eso. Mira que aquí parece también tener un fenómeno capacitivo. Cuando lo hago más grande se nota mejor aquí, ¿no? Entonces, pareciera que puede tener algún fenómeno, ¿ok? Lo que yo puedo hacer entonces es decirle a la plataforma, a ver, yo quiero que me evalúes si el tren de datos finalmente se entiende o no se entiende. Ya lo quiero como un traductor de mensajes, ¿ok? En señales, por ejemplo, digitales, señales de control, pues típicamente lo que está ocurriendo es que estaremos como enviando datos que se van a ver así en el osciloscopio. Entonces, el osciloscopio lo que te dice es, la señal, que es una serie de datos, yo te los puedo traducir. Y la idea de traducírtelos es decir, el destinatario, quien recibe los datos, entenderá o no entenderá la secuencia. Entonces, pese al ruido, los datos se identifican correctamente o no. Y es que, fíjate lo siguiente, quiero hacer un escenario aquí. De repente puede haber algunas transiciones como en falso, ¿ok? Que puede generarte como transitorios que generan una instrucción de actívate, pero pues, no ocurrió nada, realmente es tema nada más de puro ruido. O acá, es un tren de datos que se genera este piquito, pero pues es un tema de ruido, es un efecto quizá de crosstalk. Por esa razón es que vale la pena como decirle al osciloscopio, hey, analiza y dime si los datos están bien, están buenos o están malos. Entonces yo le digo, quiero agregar un bus, en este caso es un bus RS232, que la señal
más o menos tiene que estar como a este nivel de voltaje su transición. De hecho, ya está decodificando. O sea, dice, si son ceros aquí abajo, si son unos acá arriba, por eso pongo una raya para que identifique dónde es el cambio del estado lógico. Entonces lo puedo detener y darle un poco de zoom para ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces ya te dice, ah, mira, está mandando el 74, ahora está mandando el 72. O le podría decir, muéstramelo en ASCII, ¿no? Y captúrame más tiempo. Por eso es que a veces es importante capturar como una trama mucho más larga. Vamos a darle un single y entonces vamos a darle aquí en la decodificación que me lo muestre en paquetes. Mira lo que está diciendo, todo este mensaje es Tektronix Enabling Innovation. Por eso quiero decodificar, para poder identificar si los datos se entienden bien o si de repente hay un dato que no se comprenda. Bien, es decir, cada uno de estos piquitos es un carácter. Entonces yo le puedo decir cuál es el significado, no me lo pongas en paquete, pónmelo cada uno. Entonces ya le doy un nivel de zoom, le voy a dar un poquito más de zoom y entonces ya veo que esta cosa de acá es una E, este de acá es una N. Por todo este envío de unos y ceros, que es en un paquete en ASCII, pues ya puedo determinar cuál es el valor que estamos enviando. Bien, y entonces ya tener como una identificación de todos los mensajes. ¿Por qué quiero decodificar? Porque si de repente esto era puro ruido, puede que no identifique el carácter correctamente y entonces ya identificaré si tengo un problema. Bien, vamos a hacer un espacio. Marvin, no sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Consulta Weisman Pérez. Esa serie de osciloscopio decodifica Modbus. Hay osciloscopios que pueden decodificar Modbus, no específicamente el que tengo aquí a un lado. Eh, entonces, hay opciones, pero este específicamente no lo hace. Ok, de acuerdo. ¿Vale? Observamos participantes de la industria, sector de educación, investigación. Entonces, vuelvo y repito, cualquier consulta que quieran realizar, tienen la oportunidad de hacerlo en la sección de preguntas y vamos a estar respondiendo. Muy Entonces, de bien. momento podemos continuar. Sigamos. Gracias, Marvin. Fíjate que de repente puede haber otros buses, tengo algunas señales guardadas. Le subo un poquito la dificultad al tipo de bus. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo un bus que es unicuadrada C. Además de ver como debajo de la forma de onda la decodificación, tú puedes presentar una tabla de resultados y podrás saber en qué tiempo ocurrió cada uno. Cuando es un grupo que hace análisis de datos, un grupo más de software o simplemente un ambiente de manufactura, hay muchísima industria como de dispositivos médicos en Costa Rica y de repente a lo mejor tienes un PCB que manda señales de control. Ahí vale mucho la pena observar cómo son las tramas de datos, porque mira lo siguiente. Aquí te dicen qué tiempo ocurre cada uno de los paquetes. Normalmente decodificar un bus es para poder saber si hay anomalías. Te puede dar errores el protocolo. Un dispositivo arranca y te va a decir, estoy jalando bien, tengo alguna falla, tengo algún conflicto, ¿no? Se identifica, se mandan paquetes. Pero entonces el osciloscopio entra, analiza todos los datos que están circulando y te dice, mira, estos son todos los datos enviados en cierto tiempo, porque aquí me daba la ventana de tiempo, ¿no? Pero también te dice, mira, de repente ocurren errores. Entonces, está hablando un protocolo que se llama I cuadrada C, pero de repente dijo algo que no lo entendí. Realmente tiene otro significado que es un missing acknowledge, que intentaba hablar uno con otro y le dijo, hey, te voy a hablar. El otro nunca le contestó, entonces dijo, tengo un problema porque aquel otro no me está respondiendo, entonces no le puedo mandar paquetes. Entonces, cierro esta ventana. El osciloscopio se convierte en esta herramienta de no nada más ver la forma de la señal, sino que hoy ya hay muchísimos sistemas embebidos que relacionan la parte de electrónica, entonces te dicen, además de ver tu tren de señales, pues mira, tienes fenómenos de ruido, tienes estos efectos de los piquitos para abajo, ¿no? Que cuando yo le hago así a la escala, se ven más grandes en esta zona o aquí. Y entonces yo quiero analizar los datos, quiero decodificar las tramas para ver si los mensajes llegan o no correctamente a su destino. Entonces, por ejemplo, aquí a nivel de paquete,
quizá porque ya lo conozco más, yo ya veo un error inmediato. Dice, inicio de paquete es el corchete verde y el corchete rojo es el cierre del paquete. Ocurrió un inicio y luego un fin. Es como que tartamudeó, como que quería decir algo, pero de repente lo repitió sin cerrar primeramente la palabra. Entonces, comenzó de vuelta sin finalizar. Eso ya es un problema. Este protocolo que es único de C tiene una señal de reloj y una señal de datos. Entonces, fíjate que aquí hay como un poquito más ancho en el reloj. Aquí es donde está empezando este nuevo paquete y este segundo paquete es mucho más ruidoso. Pareciera que no degrada los unos y ceros, se ven bien. Sí tienen un efecto aquí medio capacitivo. Yo le diría al usuario que posiblemente su montaje de los componentes no es muy bueno porque tienes este efecto capacitivo por acá. Tienes algunos efectos de carga en tu señal, como este de aquí. No sé si notan que ocurre una bajada, aquí ocurre otra bajada. Le voy a dar un poquito de zoom en el vertical. ¿Ok? Entonces, estos piquitos, ¿no? Estos no me gustan mucho, que están muy alineados con esta raya, está alineada con esta raya y es un efecto de crosstalk. Pero la pregunta es, pese a la existencia de ese ruido, ¿el dato se comprende bien o no? Y entonces te dice el decodificador, pues sí, el dato se entiende, repitió el mensaje incorrectamente, pero el mensaje se entiende, ¿no? Entonces ya puedes ir evaluando dónde estamos bien, dónde estamos mal. Fíjate que un mensaje correcto sería como este de acá. Este tiene un corchete verde, un corchete rojo, que es inicio, fin y luego todo su contenido. Igual ni me interesa saber el contenido, nada más saber si los datos llegan bien. Y entonces, acá yo tengo un inicio, fin. Esto es malo, pero este es peor. Este de acá, que tiene unas banderas en rojo. Entonces ya le puedo decir, y bueno, perdón que controlo mucho de aquel lado, pero todo lo puedo hacer acá en el mismo osciloscopio. Le doy un poquito de zoom y entonces ya le digo, mira, tengo un corchete aquí en rojo y esto es que el dato no se logró entender. Entonces está actuando como un traductor, dice los datos que están hablando en I cuadrada C, está diciendo algo que habla I cuadrada C, pero aquí algo pasó que no está hablando correctamente. El mensaje no cuadra con el protocolo, hay un error. Entonces ahí es cuando vale la pena sumar como esta tabla de la decodificación para ver específicamente cuál es el conflicto en ese paquete específico. Y entonces ya podría ver, y es un missing acknowledge, es este fenómeno de se intentó comunicar con otro, el otro no le respondió y pues ahí estamos en un problema, ¿no? Muy bien. Vamos a una señal más simple. Vamos a darle un default setup y voy a ponerle un cable BNC a mi equipo. Déjenme ver aquí. Miren, ahí se ven el tanquecito con el evento de pandemia que pasamos, pero en fin. Vamos a quitar quité ya la punta, ¿ok? Ya no voy a medir más esto. Voy a medir ahora de un generador que trae el propio aparato. Trae un generador de señales. Y entonces como un resumen de los ajustes que tenemos que hacer. Yo le voy a decir al generador, quiero que hagas una señal continua, que es una señal, ¿cuál les gusta? Una señal cardíaca. Ahí está. La genero por aquí. La mando a mi canal 1, ¿ok? Hice un default 0 para empezar a capturar. Ya estamos ahí. Entonces, ajustaré mi escala. Entonces, ajusto mi vertical para que no sature. Ya no satura. Pero ahora hacia mis orillas, derecha e izquierda, la señal ahí ya no la estoy capturando bien. Entonces, podría ajustar mi horizontal. Ajusto mi horizontal y entonces ya veo mi señal. ¿Ok? Si mi trigger no estaba bien, la flechita que tienen todos los osciloscopios del lado derecho lo ajusto para que quede como que a la mitad de mi señal. Si yo la dejo muy abajo, no amarra la señal porque no tiene algo para detenerse. Está buscando un flanco de subida. Entonces yo le digo, quiero que cuando te encuentres un pulso ascendente, ahí te me pares. Ya está. Entonces ya tengo un pulso centrado aquí en esta parte. Entonces yo le podré decir,
quiero capturar uno o múltiples. Entonces ya le puedo decir a través de mi base de tiempo, ajusto mi horizontal, ¿no? Listo. Algunos osciloscopios también me dejan jugar con algunos parámetros que puede ser el método de adquisición con un sampling automático o yo lo podría ajustar. Ajustar el sample rate, hacerlo más alto o sumarle puntos, que aquí me está diciendo que 100,000 puntos dibujan a tu señal. Si yo en vez de ponerle 100,000 le pongo 200,000, ganaré resolución. Otro de las dudas que luego me llegan a hacer algunos usuarios es, ¿por qué tu señal no es un hilo así finito, ¿no? ¿Por qué se ve como ensanchado aquí? Porque le estoy dando un muestreo muy alto, porque 100,000 puntos son los que dibujan tu señal. Si yo le cambio el modo para que sea entonces menos puntos, pues tu señal se va a ver como más detallada. Pero va a ser también que si existe ruido, a lo mejor lo vas a omitir, pero porque es como que estás filtrando. Y entonces para eso, pues nada, vete entonces a un modo promediado y entonces dile cuántas tomas quieres que capture. Entonces, el ver una señal como un poquito ensanchada no es malo, realmente es que está muestreando un montón de información y todo tal cual muestra te lo entrega para que puedas percibir si tienes ruidos por ahí medios extraños. También tienes modos de alta resolución y entonces los modos de alta resolución también te pueden ayudar a mejorar tu resolución en vertical y entonces aquí también ajusto mis tiempos y ya ver con más detalle tu forma de onda, ¿no? Muy bien. Entonces, hemos hecho un repaso en la plataforma de este osciloscopio. Hemos descrito un poco lo que se tiene que cuidar, que es cómo usar tu trigger, tu horizontal, tu vertical y los ajustes de la punta. Hemos llamado mediciones, hemos hecho decodificación de buses. De alguna manera hemos descrito un poco lo que hace un osciloscopio, el propósito de estos. Entonces, yo espero que esta charla haya sido útil para ustedes. Y antes de concluir, porque sé que ya estoy casi por pasarme de los tiempos, puedo resolver cualquier duda. Si alguno tenía duda de qué es esta cosa que está aquí abajo, porque ahí salió en la foto, vale la pena referenciar esta cosa de aquí. Este equipo es un trazador de curvas y el osciloscopio se ocupa para medir un PCB. Si mido un PCB es para medir todas las señales que están ocurriendo ahí. Pero si yo quiero separar un componente para un componente ver sus características contra un datasheet, ¿qué hacemos? Ocupamos un trazador de curvas que es para medir componentes electrónicos como diodos, transistores, y ese era el equipo que estaba aquí abajo, ¿no? Y unas tablas allá atrás también. Bueno, Marvin, no sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario ahí de los participantes. Momento, no hay más preguntas, entonces estamos concluyendo el seminario web. De igual forma, les vamos a hacer llegar vía correo información complementaria a los temas vistos durante esta presentación y cualquier duda la pueden realizar vía correo cuando les enviemos la información. Bueno, aquí Weisman hace una consulta. Dice que Sí. si puedes mostrar nuevamente los protocolos de decodificación de este osciloscopio en particular. Mm, se las voy a cambiar un poco el formato para responder. Espérame. Mostramos los dos. Mostramos los dos. Es que aquí hay una tabla muy buena para detallar. Porque yo les decía, hay equipos que hacen más que otros, ¿no? Entonces, el osciloscopio que estoy usando, así para responder como muy en forma, yo le digo, quiero agregar un bus como que incluye los que son más comunes en sistemas embebidos, que son SPI, RS232, CAN, LIN y CENT. Esos son los que tiene esta plataforma que estoy usando hoy. ¿Ok? Hay otras alternativas, entonces hay otras familias de osciloscopios que también decodifican. Y entonces ya te dicen, mira, por ejemplo, SMBus, ¿no? Lo soporta la serie 4, ¿no? La serie 3 soporta estos, la serie 4 estos, la serie 5 estos. Entonces de repente empieza a ver como
como más capacidad también dependiendo la familia. Por ahí me acordé, en Costa Rica, ¿no? Está Bionix. Posiblemente ellos ocupan un SpaceWire, ¿no? O si hubiera alguien que quisiera llaves de coches, ocuparía un Manchester. USB pues puede ser muy común para varios y cada SPI, pero ya dependiendo seleccionaremos entonces cuál es el más común, ¿no? Este, Hay por ejemplo algunos que son hasta para audio, como un i3S, ¿no? Pero en fin, esta es la lista que más o menos describe los buses que son soportados por Tektronix. ¿Sale? Muy bien. Espero haber respondido. ¿Alguna otra Ujú. consulta ahí? De momento no, no más preguntas. Listo. Creo yo entonces sí estaríamos finalizando. Marvin, yo Ujú. nuevamente les agradezco, pero cualquier duda que tengan, por favor, que la compartan con nosotros, que estaremos ahí respondiendo y espero que haya sido útil esta charla. De acuerdo, Jesús, muchas gracias. De igual forma, a los asistentes les enviaremos la información y esperamos tengan buen día. Hasta luego. Que estén bien. Chao.